Poné la pava y relájate para disfrutar de lo mejor de nuestra cultura. Comienza Mates y Tradiciones. Buenos días a todos. Como todos los domingos, estamos en esta propuesta llamada Mates y Tradiciones. La propuesta de este programa es viajar por nuestro hermoso país, séptimo país más extenso del mundo, con todos sus olores, con todos sus colores, con todas sus tradiciones. Recorrer en cada uno de nuestros encuentros 2 ciudades para conocer su historia, qué tenemos para visitar, sus personajes más destacados. Estamos en la FM de la Municipalidad de Florencio Varela. Podés ubicarnos en todas nuestras lugares de comunicación, como nuestra página web varela.gov.ar, Radio Municipal, o en las aplicaciones, o por Facebook o por Instagram con Radio Municipal FB, o al WhatsApp al 11 68 98 75 y 92. Hoy vamos a recorrer 2 hermosas ciudades llamadas Adolfo Alsina y Plaza Winkle. Mi nombre es Gustavo Damián González. Podés seguirnos por todas las redes también por ahí. Y sin más, arrancamos. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Te decía que el objetivo de este programa, el objetivo de estos encuentros, es recorrer como excusa el folclore. Los domingos en esta radio es una radio que le ocupa toda la franja de la mañana a ese folclore nacional, con todas las características que tiene, de acuerdo a los lugares donde uno vaya. Y en este caso en particular, en Mates y Tradiciones, el objetivo es utilizar como excusa el ferrocarril, sus comidas, sus tradiciones y el folclore de cada lugar, para sentir radialmente sus olores, sus colores, sus tradiciones, sus costumbres, su historia. Y hoy te voy a convidar a agarrar el auto, a agarrar el colectivo, a irte por la ruta 37, unos cuantos kilómetros de acá, de Florencio Varela, 550 kilómetros, y nos vamos para Adolfo Alsina, para Carué. Te invito a visitarlo porque, sin ninguna duda, Adolfo Alsina es uno de los municipios más lindos de la provincia de Buenos Aires. Y hoy te lo voy a presentar sin hacer ningún tipo de exageración, ni más ni menos de lo que es ese municipio que está lindando con La Pampa. 550 kilómetros de aquí, una ciudad hoy ya de 18.000 habitantes en el suroeste de la provincia de La Pampa, por la ruta 38, por la ruta provincial 60, vas a este lugar que originariamente estaba poblado por mapuches, de ahí que su ciudad cabecera, que se llama Carué, viene de la palabra mapuche, que es carré verde, hue, lugar verde. Algo te indica esto, lugar verde. Es zona originariamente agrícola. Allí es muy común ir por sus campos y encontrar girasol, cebada para cerveza, cebada cervecera, también muy poquito de soja y carnes. Es decir, Adolfo Alsina, con su epicentro en Carué, es un municipio grande en extensión, es un municipio agrícola, lleva el nombre de Adolfo Alsina
Adolfo Alsina, que falleció ahí en Carué. Adolfo Alsina fue el fundador del Partido Autonomista. En esa confluencia entre el Partido Autonomista y el Partido Nacional que conformó el PAN en plena consolidación de Estado Nacional, fue Adolfo Alsina gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente de Sarmiento, no llegó a ser presidente, siempre quiso ser presidente y no lo logró Adolfo Alsina, que fue vice en 1868 hasta 1874, hijo de Valentín Alsina. Es muy conocido, y esto tiene que ver con la historia de Adolfo Alsina, es muy conocido porque en el secundario te enseñaban el pozo de Alsina, el pozo de Alsina. Y tiene que ver con la historia de este pueblo. Es un lugar de sitio obligado, es un lugar en donde todo el PAN, toda la generación del 80, lleva a fuego la campaña del desierto. Hay muchísimos tipos de conflictos con los pueblos originarios de ahí, con la población de frontera que habitaban originariamente en ese lugar, zona de huelches, zona de araucanos, que combatían fuertemente contra el avance de esa civilización. Adolfo Alsina fue protagonista de conflictos de frontera. Adolfo Alsina decide enviar tropas a toda esa zona de Carué, de Coaminí, de Juan, Trenquelauquen. Y en el año 1876 se produce una de las batallas más importantes y producto del triunfo de la civilización, digámosle, contra los pueblos originarios, contra los mal llamados indios, el triunfo de aquellos sobre los pueblos originarios hace que se funde la ciudad en el año 1877, luego de la muerte de Adolfo Alsina. Por ley, ya en el año 1886 se crea ese municipio que va a tener ese nombre. Hasta el siglo XVIII va a haber saladeros y los tehuelches eran gente brava, ¿no? De allí viene su nombre. Eran viviendas de toldos, andaban con arco y con flecha. Su estructura poblacional fue lenta, fue muy lenta. Fue creciendo de a poco, una ciudad realmente muy lejos de la provincia de Buenos Aires, de la zona cabecera de La Plata, muy lejos de la capital federal. Y luego de muchos años, y acá viene quizás la parte más rica de la actualidad de Adolfo Alsina, se convierte no solo en una ciudad agrícola ganadera, sino se convierte en una ciudad turística. Pero antes de contarte esto, te voy a contar que una de las localidades que tiene Adolfo Alsina se llama Rivera. Te recontra invito a visitarla. Rivera, pensá en el año 1905 lo que sería en ese lugar inhóspito. Una ciudad a más de 500 kilómetros de la capital federal, una ciudad rural que va una población ruso-judía que sale de la Rusia zarista escapada. Un hombre había comprado tierras en ese lugar llamado Rivera, así se llama la localidad de Adolfo Alsina, y en Rivera compran una porción de territorio para atraer a judíos rusos escapados de la Rusia zarista
en una zona rural. Imagínate cómo llegaron ahí, porque de Carué, que es la cabecera de Adolfo Alsina, hasta Rivera no había caminos, con lo cual fueron los primeros en armar huellas para ese lado. No solo, la mayoría de estos judíos eran comerciantes en sus lugares de origen. Acá tienen que conocer lo que es trabajar el campo a miles y miles y miles de kilómetros, con otra geografía, con otro clima. Y entonces estos rusos, judíos, se asientan en esta localidad que es Rivera, empiezan a armar casas de toldería, algunos armando casas abajo de la tierra, vos podés creer, 1905 en un lugar inhóspito. Ya a poco de andar, obviamente, que las ciudades y los trabajadores van armando sus propias historias y Rivera se empieza a conformar como una localidad básicamente judía. ¿Qué te vas a encontrar ahí? Una sinagoga increíble. La sinagoga es un lugar cultural, no es solo un lugar de rezo en donde tiene un altar con una Torá impresionante, sino que tienen ese lugar sagrado que es la sinagoga, que la arman a principios de siglo, y te puedo asegurar que pocos lugares tienen un teatro como el centro israelita, que tiene este pequeño pueblo de una pequeña ciudad como es Adolfo Alsina. El centro israelita es un teatro monumental, impresionante, es una belleza que tenés que ir a conocer. Que aparte de tener un teatro, tiene una gigante biblioteca. O sea, es que los primeros libros que llegaron a esa biblioteca de Rivera, en ese centro israelita, que lo tratan con mucho amor y que ellos todo el tiempo resaltan que todo lo hecho en Rivera fue por el pueblo de Rivera. No hubo ahí mano de algún externo o un estado que llegó en algún momento. Todo lo construyeron entre los vecinos, trabajando con mucho esfuerzo. Los primeros libros de principio del siglo, llegaron de Rusia, escritos en ruso, porque era el idioma en el cual manejaban ellos. Rivera tiene una muy triste historia que en realidad Adolfo Alsina, que en el año 1985 tuvieron una inundación impresionante, inolvidable para la zona, porque destrozó todo. Una inundación que se llevó lo próspero que tenía la ciudad: bares, negocios, boliches bailables. Destrozó todo. La enorme inundación de 1985. Eso, como la originalidad que tienen a veces los pueblos, ¿no? La gente, convirtieron en algo totalmente horrible. Ninguno de las zonas se olvida esa gigante inundación de 1985. Lo convirtieron en algo próspero. Lo convirtieron en turismo. Entonces, podés ir a visitar, entre otras cosas, en Adolfo Alsina, lo que se llama las ruinas de Pecuén, de Villa Pecuén, producto de las inundaciones. Vas a ver lo que dejó la inundación en ese pueblo. Y ahí en ese lago Epecuén podés ir a las termas de Pecuén. Dicen que es una de las termas que tienen propiedades curativas más, con sales y con minerales más completos del mundo. Viene mucha gente del mundo a visitar el lago Pecuén, a sus aguas termales. Por eso es la capital provincial del turismo termal. Y cada uno va a buscar cosas distintas a ese Adolfo Alsina,
y va a encontrar cosas distintas en esa hermosa ciudad llamada Adolfo Alsina. ¿Querés un lago? Tenés el lago de Pecuén, que aparte son termales y aparte son sanadores. ¿Querés hacer turismo? Tenés ahí las ruinas, producto de la inundación del 85. Tenés una escuela rural gigante, donde se educaron muchas personas que después fueron hombres conocidos en el país. Hoy esa escuela rural, el 70% de los alimentos que consumen los niños que van a esa escuela rural son hechos por los propios niños. ¿Escuchaste eso? Una escuela en donde los niños aprenden a hacer sus propios alimentos. Se alimentan de lo que producen ellos mismos. Te voy a contar otra cosa interesante. A mí me fascina un artista que he ido a ciudades exclusivamente a mirar las obras de Francisco Salamone. De hecho, hay una ruta provincial que se llama la Ruta de Salamone. ¿Quién es Salamone? Un arquitecto que dejó obras a lo largo y a lo ancho de todo el país totalmente originales. Andate a Adolfo Alsina, vos sabés que hay todo un turismo de arquitectos y fotógrafos que van exclusivamente a ver las obras de Francisco Salamone. El Palacio Municipal, te vas a encontrar en el medio de un pequeño pueblo, un palacio municipal impresionante, obra de Francisco Salamone. Te vas a encontrar, escuchá lo que te voy a decir, que te va a resultar raro, un matadero. Hizo varios mataderos en la provincia de Buenos Aires, arquitectónicamente hablando. Francisco Salamone, un italiano que vino y que estudió primero en La Plata, luego estudia en Córdoba. Es un arquitecto e ingeniero que emigró siendo muy niño, vino con su familia y se convirtió en un referente de la arquitectura. Hoy estudian las obras de Salamone en muchas universidades del mundo porque tiene dos características. Una, que cuando vos ves una obra de Salamone intuís que es de él, es decir, que tiene cada una de ellas una marca de agua donde hacía no solo la arquitectura, sino la luminaria y hasta su mueble. Vas a encontrar cementerios pero bellísimos, impresionantes, con una fachada que te explota, de Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Pero aparte, no solo deja marca de agua Salamone, sino también que tienen originalidades. Ninguna es igual a otra. Cada palacio municipal que hizo este arquitecto Francisco Salamone, cada matadero, cada cementerio, cada obra pública, cada plaza, tiene una particularidad que le regaló especialmente para esa ciudad. Los pórticos, mobiliarios urbanos en las plazas, cementerios que se caracterizan por su monumentalidad de enormes portales que te escupen en la cara, arquitectura. Vas a encontrar en Saldurgaray, en Coronel Pringles, en Tres Arroyos, en varios lugares, Raúl, Pellegrini, Laprida, González Chávez, obras que ha dejado Salamone, que él nos dejó su vida en el año 1959, dejando para sí una herencia arquitectónica monumental en la región de la Pampa Húmeda Argentina. Eso vas a encontrar también en Adolfo Alsina. Así que te invito a visitar Adolfo Alsina, Carué, Rivera. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Vas a hacer 500 kilómetros y vas a decir, invertí 500 kilómetros para recorrer Carué. Y vos sabés que hay una novela ficcional
Un loco se le ocurrió hacer una leyenda inventada de Carué con una vertiente de soda que te producía amnesia. Una vez viajó a Carué y hizo sobre personajes verdaderos una ficción de una vertiente de soda de Carué que producía amnesia, y ahí hizo una hermosa novela sobre algunos paisajes. Y sobre ese día funesto en Nepecuén, ese día que se inundó, había un poeta que decía que hay una cierta herida abierta entre nosotros. Todos la padecemos, incurable. Maná, barro, flamenco y ataúdes. Una cosa que no te dije. En el lago está lleno de flamencos. Maná, aroma y sales. Arranca desde el fondo de los huesos y hasta el redil feroz de la memoria. Nos amansa la sangre en charcos negros, nos tritura la voz y los recuerdos. Hay cierta herida flotante que sufrimos, porque nos traga el alma, nos invade los campos, nos deja gente sola y derrotada, sin casa, sin arraigo, sin trabajo. Es cierta herida, ya no mana sangre, porque todos nos hemos desangrado. Mana barro, flamenco y ataúdes, mana aromas y sales. Susurratechos, romance, su pura milongas, su pura risa, juventudes secos, su pura pasos, barquillos, encuentros. Emana olores familiares viejos, de salitre, eucalipto y mataderos. Hay cierto Cristo recordado, arrogante, tremendo, señalando. Cierto Cristo ahora solo, pecho y brazos, que todavía nos está mirando. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y este programa, llamado Mates y Tradiciones, que tiene la intencionalidad de recorrer ficcionalmente todos y cada una de las ciudades de nuestra república rica y hermosa Argentina, con sus diversos climas, con sus diversos olores, con sus diversos colores, con sus diversas tonadas. Estamos recorriendo Carué, Adolfo Alsina, y la idea del programa es una primera parte donde te cuento el por qué visitamos esa ciudad, una segunda parte que es esta, que te contamos sobre la historia de algunos de los personajes de la ciudad, y así con la segunda ciudad, luego que va a ser en este caso Plaza Huíncul. Vamos a viajar hasta Neuquén, pero estamos en Adolfo Alsina y hemos recogido a dos personajes.
Uno que es Hugo Oscar Mujica. Hugo Oscar Mujica. Los más grandes seguramente lo recordarán. Hugo Oscar Mujica nació en Carué en el año 1918. Hijo de una familia de artistas, Ernesto Pucciarelli y Emilia Mujica. En realidad, el nombre de la madre era un nombre mapuche, pero como ocurría muchas veces en aquel entonces, le ponían el apellido del hijo del estanciero en el cual trabajaban. Y así la mamá de Hugo Mujica fue rebautizada por Mujica. Él lleva en realidad el nombre de su madre porque su padre muere antes de que él nazca. Hermano de Alba Mujica y de René Mujica, todos artistas. Hugo Mujica hizo películas, empezó en el año 1950 con Escuela de Campeones, pero cada año prácticamente tiene una película, 30 películas en su haber. Trabaja con personajes como Rodolfo Bebán, Víctor Laplace, Soledad Silveira. Su última película fue La pulga en la oreja, pero también está Proceso de la infamia, en donde era el director Alejandro Doria. Alba Mujica tiene 30 películas en su haber, también nacida en Carué en el año 1916. Para vestir santos, Un guapo del 900. René Mujica, que trabajó en la Guerra Gaucha. La última película de Hugo Oscar Mujica fue La pulga en la oreja, que fue dirigida por Pancho Guerrero, según el guión escrito por Domignani, y tuvo actores como Zulma Fayad. Hijo de Carué. El otro hijo de Carué falleció hace unos días. El Gato Peters. Nació en Carué en el año 1955. Falleció hace 3 días. Cómico, un humorista, docente, veterinario. Ahí te conté de la escuela agrícola. Esa escuela agrícola en donde los niños hacen sus propios alimentos. Bueno, el Gato Peters fue director de esa escuela. Comenzó su carrera televisiva por 1975 en Badía y Compañía. Trabajó en Peligro sin codificar y en decenas de trabajos en la tele. Recorrió todos los mejores escenarios de la música, como Cosquín o Villa María, el Festival de Varadero. Editó 29 discos, visitó todo el país. Hijo de Carué, nunca se fue de Carué. Cuando viajaba por la Ruta 5, venía de Trenquelauquen de su última función, falleció el Gato Peters. Docente, veterinario, cantante, cómico. Hoy lo recordamos porque recordamos a Adolfo Alsina, recordamos a Carué y recordamos a Rivera. Te invito a recorrer esta ciudad maravillosa. Allá, en las aguas tan quietas del lago, llora Epecuén su triste destino. Todo lo perdieron, sus casas, sus bienes. Una sola idea golpea en sus sienes. Epecuén, mi bella Epecuén. Cómo quisiera que solo fuese un sueño tu tragedia, que tus noches de encanto y alegría volvieran a traerme la leyenda de amor que comenzó contigo. Que la fe de tus hombres no se pierdan, pues volver a empezar es importante. Que no dudemos tan solo un instante que Dios está en tu grandeza. Quiero confesarte que lloré cuando vi la angustia de Epecuén, que lentamente se fue perdiendo en la sal de sus aguas milagrosas.
es que la gloria del ayer trajo hasta mi ser recuerdos que no morirán. Pienso en los lugares que una vez supe recorrer en mi niñez y aquel amor juvenil prendando en mi piel, que acunaron tus barrancas, como dejar de recordar la felicidad que tú nos hiciste pasar. Como quisiera contarle al país que se ha perdido un pedazo de él, que con el llanto de ayer surgiera Pecuén dando vida y alegría. Esa alegría se truncó por la inundación que a todos la vida cambió. ¿Cómo te perdiste, mi Pecuén, ya que tantas noches te soñé? Con festivales de ayer hicieran crecer la leyenda de tus aguas. Todos aquellos inmigrantes sienten tu dolor y nunca te habrán de olvidar. Cuesta ver el agua de hoy que está sobre tu doliente soledad. Ya nada queda de aquel orgullo que fueron tus termas argentinas. Pero el espíritu del hombre me devolverá mi bella y perdida Pecuén, como quisiera contarle al país que se ha perdido un pedazo de él, que con el llanto de ayer surgiera Pecuén dando vida y alegría, esa alegría que se truncó por la inundación que a todos la vida cambió. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y acá estamos en el tercer bloque de este espacio llamado Mates y Tradiciones, donde intentamos viajar mentalmente e invitarte a recorrer nuestras hermosas ciudades con sus bellísimas historias, algunas no tan bellas, pero que nos hacen el ser argentino. Nuestras tradiciones que están marcadas de gente nativa más gente inmigrante, y eso se refleja en sus olores, en sus colores, en sus culturas, en sus voces, en nuestro país federal, en nuestro país tan profundo. Hoy visitamos a Adolfo Alsina, a 500 kilómetros de acá de Florencio Varela. Ahora vamos a agarrar la ruta y nos vamos a ir mucho más lejos. Vamos a irnos a unos 1300 kilómetros de acá, a un municipio muy pequeño y emblemático de la hermosísima provincia de Neuquén, llamado Plaza Huíncul. Plaza Huíncul, cerca del río Limay, cerca del río Neuquén, con voz mapuche. Huíncul, Loma, Plaza de la Loma. Como Adolfo Alsina, para 1887
como toda la Patagonia, la campaña del desierto. La campaña del desierto, el eufemismo para dar cuenta del asesinato sistemático a los pueblos originarios, en especial en nuestra parte patagónica, en nuestros pueblos originarios tehuelches y mapuches. Y Plaza Huíncul fue eso, fue escenario de la campaña del desierto. Y Plaza Huíncul tiene una relación directa con el petróleo. Casi hablar de Plaza Huíncul es hablar de petróleo. Más aún, como tal, nació del descubrimiento del petróleo. Resulta que un geólogo alemán, a principios de siglo, para el año 1812, un geólogo que trabajaba en la dirección de minas de la nación, intuye que en la zona de Neuquén, y empieza a hacer trabajos en ese sentido, para descubrir petróleo en nuestra Patagonia Argentina. Entre otras cosas, el ganarle espacio a los indios, a los pueblos originarios, tenía que ver con eso, con la percepción que tenía la generación del 80, que en el sur había recursos naturales genuinos. Así fue que Anselmo Wieshausen llega a esta zona de lo que era la nada misma, zona totalmente intransitable, se comunica con una tal Carmen Fuentes, una pionera de la zona fortinera mendocina que se incorporó a la denominada campaña del desierto siendo una adolescente. Recorrió La Pampa y Neuquén y se instaló definitivamente a donde era Plaza Huíncul. Esta señora Carmen Fuentes empieza a sentir en el agua olor a querosén. Y entonces intuyen, yo recuerdo una vez un documental de ahí de Plaza Huíncul, que el agua, efectivamente sacaban el agua de un pozo y lo prendían fuego el agua. Es decir, tenía un poco de nafta el agua. A punto tal que Plaza Huíncul tiene el Pozo 1 de petróleo. Es más, podés ir a visitarlo. Hoy es un lugar turístico el Pozo 1, que es la primera vez que se hizo un pozo, que hoy es una especie de museo. Y a partir de ese Pozo 1, así se llamó mucho tiempo la ciudad, comienza el primer asentamiento. ¿Quién llegan? Obviamente los gringos. La Standard Oil, hoy la ESO o Acción. La Standard Oil tuvo una presencia muy fuerte en el sur de la Argentina hasta que vino Hipólito Yrigoyen y Mosconi e hicieron YPF. Pero durante mucho tiempo la explotación petrolera en el sur estaba a cargo de la Standard Oil de Estados Unidos. Estamos hablando de la Plaza Huíncul, de una meseta patagónica en Neuquén, donde ni bien entras al pueblo, te vas a encontrar con un gigante dinosaurio, porque también es un lugar donde se han encontrado restos fósiles. Es una ciudad YPFiana, sin ninguna duda. Es una ciudad donde YPF ha marcado a fuego. Puedes ir te hablé de Carmen Funes, puedes hoy visitar el museo de Carmen Funes, puedes visitar el museo YPFiano, en donde hay un montón de elementos de esa vieja ciudad que está totalmente vinculada con YPF y donde hasta los negocios se llamaban petróleo. Tiene una larga historia de luchas, primero con los pueblos originarios,
pero también tiene una larga historia muy reciente. Nosotros, muchos argentinos, conocimos que existía la ciudad llamada Plaza Huíncul por las puebladas de 1996-1997. ¿Y por qué había puebladas? Ahí nace, en Plaza Huíncul, Cutralcó, nace el movimiento piquetero argentino. Cuando se privatiza YPF, se privatizó y cerraron muchos pozos petrolíferos y mucha gente se quedó sin trabajo. Entre el 60 y el 70% de los habitantes de Plaza Huíncul se quedaron sin trabajo y entonces salieron a la calle a cortar las rutas y fue los antecedentes de las primeras puebladas que van a ser de la década del 90 y que se van a convertir en grupos piqueteros. A punto tal de que los más grandes recordarán del nombre Teresa Rodríguez, que es el nombre de una de las organizaciones sociales que están siempre en la calle. Teresa Rodríguez era una muchacha de 27 años que tenía 3 hijos y que un arma de 9 milímetros le dio en su cuello, producto de que en el año 1997 estaba luchando en la calle. Por ella, por sus hijos, porque vuelva a la Plaza Huíncul, también lo conocieron sus padres y sus abuelos. Podés visitar en esa hermosa ciudad la Plaza de las Banderas, en el cruce entre la Ruta 17 y la Ruta 22. Podés recorrer, como te decía, los museos, el dinosaurio en tamaño real a la vera de la Ruta 22 en el kilómetro 1327. 2 dinosaurios de hormigón esculpido por un artista de la zona, Aldo Veroiza, y el mirador del Pozo 1. Te invito a recorrer ese lugar inhóspito, ese lugar que explotaba en la década del 40, del 50, cuando el petróleo era un recurso natural estratégico para nuestro país. Hoy viven en esa ciudad unas 14.000 personas y su fundación data del año 1966. También allí, en el año 1966, cuando se eliminaron los pozos petrolíferos en el gobierno de Arturo Illia. YPF es parte de nuestra historia nacional y Cutralcó parte de YPF, por lo tanto, parte de nosotros. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
Y este es nuestro último bloque de mates y tradiciones, que te convida a tomarte un mate un domingo a la mañana, escuchar folclore y escuchar las historias de nuestros pueblos. Hoy estamos con dos lugares bien distintos, como es Adolfo Alsina, Caroé, en la provincia de Buenos Aires, lindando La Pampa, y estamos en nuestra Patagonia, hermosa Patagonia. Estamos en Plaza Huíncul, Neuquén. Como te decía, tiene 4 bloques. Un bloque donde te presento la ciudad y otro donde te presento sus personajes. Ahora te voy a presentar un personaje nacido en Plaza Huíncul que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de toda la Patagonia. Y no te estoy exagerando. Un 9 de abril de 1925 nació en ese pequeño pueblito de Plaza Huíncul Marcelo Verbel, hijo de Juan Verbel y de María Teresa Arriagada, mapuches. También aquí Arriagada llevaba el nombre de su estanciero. Fue uno de los poetas, Marcelo Verbel, más influyentes de la región pampeana. Poeta, escritor, folclorista de la Patagonia. No hay ningún cultor de la música popular de la Patagonia que obvie este nombre. Marcelo Verbel, de la música de los hermanos Verbel, de hecho compuso el himno oficial de la provincia de Neuquén. Neuquén Trabumpa Mapú. Y el himno de la capital de Neuquén también lo hizo Marcelo Verbel. Regreso al ayer. Su música fue cantada por los mejores. Por Cafrune, por José Larralde, por Pastoruti, por León Gieco, por el rock nacional, por el heavy, por la banda Malón, por Ricardo Iorio, por Rubén Patagonia. Todos los artistas populares conocieron las letras profundas de los hermanos Verbel y de un Marcelo Verbel que hizo temas musicales hasta con Pablo Neruda, padre de todos los integrantes del dúo de los hermanos Verbel. Primero cantaba con su hijo Néstor, que desgraciadamente se suicidó, y siguieron la posta Hugo y Marité, en donde subieron a todos los escenarios del país y son autores de referencia a lo largo y a lo ancho del país y de la Patagonia en particular, autor de más de 1000 canciones. Más de 1000 canciones. Si escuchás un tema de ellos, no te los vas a olvidar más, por la tonada particular de su voz, por la expresión y por el matiz que hace entre Marcelo y Marité un dúo inigualable, cantando las cosas de su tiempo, de sus momentos, con una canción comprometida. Falleció por una afección pulmonar en el año 2003. Y entre más de las 1000 canciones nos dejó Alambrado de Veranada. Que esta tierra era de Dios. Mi padre me dijo un día que era de Dios y era mía y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que alambren, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia de paisano. Hoy de prepo me echaron mano, hasta ande duerme mi padre. Pago donde largos años veranaron mis abuelos, por esas leguas del suelo donde hoy parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al paisaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y no soy nada, ya no es mío ni el paisaje.
¿Por dónde no habrá tranqueras para poder galopear? Quien fuera viento para andar, tiempo adentro y campo afuera. Volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear, pialando estrellas. Ahora tan solo la huella inverna en mi corazón. Aquí nací y me crié, campeador de suelo y vacas. Hoy me queda un piño y flacas, y ese pobre pagaré. Pucha pan de rumbiadre, ya que todo esto me amaba. Lo que a mis hijos dejaba ahora es para los de arriba. Suerte que el siglo está encima, si no, también lo alambraban. Ese es Marcelo Héroe. Nos vemos el próximo. Traigo en mi canto el poco conocido cantar arisco del canto de mi gente, de los aludes la fuerza incontenible y de los ríos el grito del torrente, de los volcanes altivos de mi tierra. Traigo en mi sangre la lava incandescente. Soy el mensaje distinto que alza el vuelo por el paisaje increíble de la nieve, con la presencia mañanera de la bruma y el idioma musical de las vertientes y el caudal misterioso de los vientos que nos diera este acento diferente. Nos reencontramos en un próximo programa para disfrutar de nuestra cultura en Mates y Tradiciones.